que la Argentina te duele. Yo ahora vengo de viaje de Los Ángeles y llegás acá. Ya en el avión, cuando se suben los argentinos, sentís una tensión. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y tensión. Vos venís de cualquier otro lugar y no tenés la tensión que hay acá. La tensión que hay en Argentina es porque estamos en una crisis tremenda, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando tenés el informe de la UCA, que no importa si el número es un poquito algo, 2 de cada 3 chicos para alimentarse tienen que recibir alimento del Estado, en el país que fue el granero del mundo, el país que alguna vez estuvo entre los primeros países, alguien dice que fue el primero, no sé si el primero o el 10º, pero digamos, estuviste entre los primeros países del mundo y hoy estamos luchando con una pobreza desastrosa, con un nivel de educación terrible, con temas que realmente en lo que es Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, hay un montón de países. Irlanda, que era el país más pobre de Europa, no existe más. Estos problemas los inventamos nosotros, están en América Latina, está en Venezuela, está en Nicaragua, está en Argentina. La verdad es que creo que tenemos que tratar de recuperar el sentido común, básicamente. Sentido común. Entonces yo creo que esta crisis que estamos sufriendo, que es una nueva crisis, que yo considero ya estamos en un proceso hiperinflacionario, lo hemos charlado acá alguna vez. Hace rato. Hace rato, porque viene el proceso hiperinflacionario, yo lo defino como la huida del dinero. Philip Kagan le pone un número, 50% mensual. Para mí no necesita llegar al 50% mensual, sino el proceso de huida del dinero, porque la gente sabe que la semana que viene los precios están más caros en el supermercado. Muy simple. Entonces, cuando todo el mundo sabe que la semana que viene está todo más caro, tratás de sacarte los pesos de encima. Y si no puedes, si tenés algún ahorro que puedes comprar algo más que alimentos, que mucha gente no tiene mucho más que eso, el que tiene algo más que eso compra dólares. Entonces, bueno, el Estado te dice que vale 200 y pico, pero no te lo da, y entonces tenés que ir a otro lado para comprártelos. Esa es la situación de la Argentina, una vez más. Entonces, cuando uno estudia los procesos hiperinflacionarios, generalmente siempre tienen un correlato político. Por supuesto social, que lo estamos comentando, y político. Y hay cambios muy grandes. Entonces, lo que se ve en Argentina es un cambio muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el cambio que queremos? ¿No? Porque el cambio va a venir, porque la gente está pidiendo a gritos un cambio. Ese ausentismo que vos hablabas recién, justamente estamos pidiendo, queremos algo distinto. No me ofrezcan más de lo mismo porque eso no lo quiero. Y ahí tenés el fenómeno de Javier Milei que viene creciendo como una cosa distinta, que después podemos discutir o no, pero eso existe. Sí, yo voy a disentir en 2 cosas ahí. Primero, no creo que la gente quiera algo distinto. La gente no quiere a nadie. Bueno, pero eso de es todo, que quiere, de Milei. pero es que estamos diciendo que quiere algo distinto a lo que ha tenido durante mucho tiempo. O sea, por ahí no sabe lo que quiere, es una cosa diferente, ¿no? Porque también las propuestas pueden ser que no estén bien explicadas, como estaban diciendo acá y demás. Hay muchos que ni siquiera ponen propuestas, hay algunos que dicen las propuestas, hay que ver si la gente comprende lo que se está diciendo o no. Hay muchos temas muy complicados. Lo que está clarísimo... Bueno, en la emergencia es muy difícil. Por supuesto, que la gente tenga tiempo de entender de qué... Pero por supuesto, además es muy difícil entender la economía y muy difícil entender la política. Esas son cosas muy difíciles. Y no suman muchas veces una cantidad de alborotos, ruidos y demás que hay dando vueltas en lugar de tratar de mirar las cosas como son. ¿Cuáles son las cosas simples que uno puede aprender de la hiperinflación? Que los países que han salido, todos, por lo tanto Argentina también lo va a hacer, salen con una drástica caída del gasto público. Y hablo de una drástica caída del gasto público, que no es la reforma que nosotros proponíamos hace 15 años para hacerlo racionalmente, que la gente vaya pasando al sector productivo y hacer crecer la Argentina. El milagro alemán no fue con restricciones ni recortes. El milagro alemán se dio cuando estaba ocupado por Estados Unidos con el general Clark y estaba el ministro Erhard, y fue interesante porque el general Clark tenía un pensamiento keynesiano, con economía planificada, y tenía todos los precios controlados, y para poder modificar un precio, el ministro alemán le tenía que pedir autorización al general americano. Pero había una cláusula chiquitita que decía lo que sí podía hacer era liberar un precio. Entonces, ¿qué hizo Erhard? Un domingo liberó todos los precios. Y ese fue el inicio del milagro alemán. Liberó todos los precios y salarios del mercado. Y empezaron... Te equivocaste de milagro alemán. Yo me refería al milagro alemán de Hitler cuando asume, que sale de la recontra hiperinflación alemana, de la Primera Guerra Mundial, estabiliza, pone en marcha No, pero ahí estuvo, en esa época, ahí estuvo Thomas Sachs. Y Thomas Sachs estaba en el Banco Central y dejó de emitir. Fíjate, dio bonos. Fue
No él estaba en el Banco Central, dejó de emitir. Sí. Emitió bonos, dejó de emitir Marcos, emitió bonos a los pavotes. Thomas Sachs dejó de emitir, él estaba en el Banco Central. Sí, dejó de emitir, emitieron bonos. No, él no podía emitir bonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en el Banco Central tienes una persona independiente, Thomas Sachs se sentó en el Banco Central con un teléfono negro que tenías en aquella época. ¿Vos creés que le daba órdenes a Hitler? No, lo que él decía era, ojo, yo estoy hablando del año 23, antes de Hitler. Sí. La hiperinflación termina antes de Hitler. Cuando viene Thomas Sachs en el 23 y viene ese fenómeno de hiperinflación y demás, él termina en algún momento sentado en el Banco Central y después volvió a estar. Pero en ese momento él lo que hizo fue simplemente decir que no a todo el mundo. Cada uno que le pedía plata dijo que no. Y el Estado emitió bonos. Había 7 y del otro lado tuvieron que pagar con bonos, exactamente. Y con los bonos reactivaron Alemania, con los bonos salieron. Bueno, pero entonces, digamos, pero igual tuvieron que hacer un drástico recorte del gasto público. Pero yo también te recorto no hubo recorte de gasto público, hubo inversión industrial. Aparte de la armamentística en desarrollo. No, pero es muy simple. Acá en Argentina, y cuando miras las hiperinflaciones en Hungría, en Israel, en todos lados. Yo sé que los liberales odian el milagro alemán porque les demuestra que no al contrario, el milagro alemán ocurrió después de la guerra. El milagro alemán... No, el milagro fue antes de la guerra, si no había Hitler. No, fue... bueno, yo disiento con él. Hay disentimos. El pueblo alemán venía muerto de hambre de la Primera Guerra Mundial. Hay disentimos. Y es el modelo que pone en marcha la reconstrucción económica la que permite... Ese modelo terminó muy mal. No tiene nada que ver, estamos hablando de la economía. Pero la economía también terminó mal. La economía terminó mal por la guerra. No, la guerra era la solución para la economía. Tenían que conquistar para conseguir petróleo y demás y qué sé yo. No le funcionaba. Guerra, cuando te expandís, necesitas recursos. No le funciona. No podía funcionar ese modelo. El concepto que tenía Hitler, que era espantoso, era el concepto del espacio vital. Que el país necesitaba conquistar otros países. No, pero eso tiene que ver con la guerra. Tiene que ver todo con la economía. Esto sí tiene que ver con la economía, porque era una economía de guerra. Era una economía de guerra. Si vos te planteas una guerra, tenés que tener economía de guerra. Pero entonces es una economía que origen no fue ese. Pero Santiago no es aplicable. Es pésimo. La emisión de bonos y la sustitución del marco por los bonos es lo que le permitió salir de la hiperinflación. Pero eso puede ocurrir, pero eso no es la solución. La solución, mucho más interesante, esa no es una solución porque era una economía de guerra, porque necesitabas invadir países para poder sostenerla. Es posterior. Es parte de la lógica, no tiene sentido, no cierra. Prepararse para la guerra es lo que hace Estados Unidos todos los días. Todos los días invierten miles de millones en la industria armamentística porque es el sustento de su economía también. Con lo cual, si vos me vas a decir que la guerra es el sustento de Hitler, es el sustento de Estados Unidos. Es lo mismo, exactamente igual. No, totalmente diferente. Pero bueno. ¿Vos creés que la séptima flota y la cuarta flota salen a pasear gente y llevan chicos de jardín de infantes de vacaciones? No, tienen 900 bases en el exterior que yo estoy en desarrollo. ¿Por qué las mantienen? Eso no es al revés. Eso no es expansivo. Para nada. No se llevaron el petróleo a Medio Oriente, no saquearon Medio Oriente, no mataron ni a las mujeres, torturaron, no tienen Guantánamo. Todo eso fue negativo para Estados Unidos. Es lo mismo, lo siguen haciendo. No, pero todo eso es negativo para Estados Unidos. ¿Ucrania qué es? Aparte de un experimento de Estados Unidos. Un poquito negativo. Estados Unidos está hoy mucho peor de lo que estaba antes. Sí, bastante peor. Estados Unidos tiene hoy un 132% de deuda sobre PBI. Estados Unidos hoy no tiene las libertades que tenía antes. Estados Unidos hoy está en decadencia. Sí, Estados Unidos está en una decadencia... Son el ejemplo del capitalismo. No, hoy no. ¿Cuál es el ejemplo del capitalismo? Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, la República Checa, Irlanda. ¿Polonia es el ejemplo del capitalismo? Irlanda, hicieron reformas. Por supuesto, Irlanda es espectacular lo que ha hecho. ¿Es el modelo del capitalismo? Pero Irlanda es de ¿No es Corea del Sur? Corea del Sur fue un modelo que tuvo un éxito muy grande. Ya no. Sí, tiene un éxito muy grande. Corea del Sur también. Tiene menor nivel de libertades, un poco menores, pero infinitamente más grandes que las argentinas. Pero, digamos, yo quiero, si me dejás terminar la idea, yo lo que he estudiado en todos los casos de las hiperinflaciones para salir, tenés una drástica caída del gasto público y una drástica caída de la emisión monetaria. Entonces, con esas drásticas caídas de la emisión monetaria y del gasto público, se frena la inflación. Cuando se frena la inflación, la pobreza baja. Entonces, es el caso de la convertibilidad. Los primeros 2 o 3 años de la convertibilidad, la inflación bajó a 0 y la pobreza bajó a la mitad. Después, ¿convertibilidad argentina? En la convertibilidad en Argentina. La pagamos con las empresas del Estado, la convertibilidad. La pobreza bajó a la mitad. Con plata de liquidación. Vendiendo la joya a la abuela. Desde ya que vendiste... todo. Vendiste
empresas del Estado que hay que vender, porque las empresas del Estado no sirven. Yo digo que no hay que vender nada. Sí, hay que venderlas todas. Ninguna. Hay que recuperar la que se vendió. Pero por eso tenemos diferencias de opinión. Por eso te agradezco que me invites, porque sabes que tenemos diferencias de opinión. Está bueno también. Yo creo que primero tenés que mirar qué es lo que funciona y lo que no funciona en el mundo. Y darte cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, en las calles de los países que están más desarrollados, hoy ya te cruzás con los robots por la calle. Reparten pizza, son robots deliveries y demás. En Argentina no sería posible porque te los robarían, ¿no? O sea que hay problemas de seguridad. Porque se choca con los pobres que duermen en la calle. También ves pobres que duermen en la calle. Te digo, no es todo color de rosas. Tampoco no hay que ser, utópico, ¿no? Hay que mirar el mundo como es. Yo trato de observar el mundo como es. Y observo que la Argentina está en una decadencia brutal de los 80 años y el mundo progresa de una manera espectacular. Y la manera espectacular que progresa no es perfecta. Tenés gente en la calle... Inglaterra está mucho peor que hace 60 años. En Los Ángeles. Estados Unidos está mucho peor que hace 60 años. No, de ninguna manera. No, ningún dato te acaba de decir eso. No, está en decadencia. Pero está peor. O uno puede estar decadente mejor. A ver, Estados Unidos tiene un crecimiento espectacular. Ahora ya crece mucho menos, entonces el término de crecimiento era espectacular, pero se quedaron acá arriba. Sí, se quedaron acá arriba. Pero lo que vos ves, cuando vos ves un país, cuando vos querés estudiar un país, un modelo a imitar, no tenés que imitar la foto, tenés que mirar la película y ver cómo hicieron cuando tenían nuestro nivel de ingresos para ver cómo llegaron a saquearon Medio Oriente. Y entonces ahí tenés, estoy hablando de un montón Nosotros de países. también podríamos ir a saquear países, pero no es nuestro estilo. No podemos. Y tampoco ese es el sistema. Hay que hacerlo, lo hacemos. Pero es que no es así porque está diciendo cosas que no son así. Son así. Irlanda no saqueó a nadie. Irlanda no saqueó a nadie. Bueno, vive el pirata inglés. Hizo este proceso, al contrario. En todo caso, los ingleses lo saquearon a los irlandeses. ¿Vive del pirata inglés? No, todo lo contrario. Fue pobre toda la vida, hasta que hace 40 años atrás, es un caso que es interesante que estudies. Sí. ¿Se independizaron de Inglaterra o no? Sí, por supuesto. ¿A dónde? Hoy Irlanda adquirió una moneda... ¿La reina dónde está? ¿Dónde va de vacaciones? Estoy hablando de Irlanda, Irlanda libre. Irlanda libre tiene desde hace... Todos queremos que sea libre, yo quiero que se independicen de verdad. Por supuesto, pero Irlanda es un caso fascinante para estudiar, porque hizo un cambio notable, bajó el gasto público, bajó los impuestos y empezó a crecer de una manera espectacular. Y hoy tenés un país que era el más pobre de Europa y hoy está cerca de los más ricos de Europa. Y superó a todos, hizo lo que se llama el proceso de convergencia, del que habla Javier Milei. Bueno, ese proceso de convergencia lo hicieron muchos países. ¿Vendieron órganos, traficaron bebés? No. Yo estoy hablando de economía. ¿Alguna industria de esa pusieron? Yo estoy tratando de ver cómo hacemos porque Argentina salga adelante. Dale, dame una fórmula que no sea más pobreza. Exactamente, te estoy dando la fórmula para que sea bajar la pobreza a la mitad muy rápido, que es recuperar la moneda, número 1. ¿Cuánto tiempo vas a tener en tiempo? 2 años, 18 meses, entre 18 meses y 2 años. 2 años para frenar la inflación a cero. Y después ¿A cero? ¿Te animás a decir a cero? A cero, por supuesto. A cero, 0,1 mensual, ¿sí? O 0,2 mensual. Pero estamos hablando de ese tipo de inflación drásticamente abajo. Hay que eliminar la inflación de la Argentina. ¿Cuánto recortás del gasto público para llegar a cero? Eso va a haber que, primero tenés que esperar a ver cómo queda la Argentina. Ojo que faltan todavía 3 trimestres. Y al ritmo de deterioro que tiene la Argentina, esto es cada vez más acelerado. Pero no es lo que yo quiera, es lo que está pasando. Yo todo lo que traté de hacer los últimos 15 años es evitar lo que está pasando hoy. Para eso venía a la televisión todas las veces que vine. Quise evitar esta crisis tremenda. Quise tratar de explicar que hay cosas que son de sensatez, de sentido común, que no las supimos hacer. Simplemente no hay que gastar más de lo que te ingresa. Cada vez que yo decía eso, me arrancaban los ojos. ¿Pero vos crees que el Estado tiene que gastar solo lo que le ingresa? Por supuesto. Y el resto se tienen que morir. Todo lo contrario, se mueren ahora por no hacer eso. ¿Te parece? Por supuesto, pero la inflación es consecuencia de eso y la inflación es lo que afecta a los más pobres. ¿La inflación es consecuencia de eso o es consecuencia de la estafa de los bancos con las LELIC, las LEVAC y los botes? No, nada que... 2.500 millones de pesos. No habría, eso no existiría si no tenés déficit fiscal. ¿Si no tenés? Déficit fiscal. Ajá. ¿Y eso cómo lo evitas? Tenés que bajar el gasto público al nivel de los ingresos. ¿Y si controlamos el contrabando de los pecuarios? No, pero tenés que bajar... La pesca en el Atlántico Sur. No hay otra manera...
Yo te pido que tratemos de hablar con sensatez. Y te estoy hablando con sensatez. ¿Vos sabés cuánto cobramos de impuestos de litio? Porque hace interferencia el celular. ¿Vos sabés cuánto se paga en Argentina de impuestos al litio y cuánto se paga en Chile y en Bolivia? Pero no pasa por ahí el problema. Pasa por ahí. Pasa por el asalariado. Pasa porque, es al revés. Tenemos 43%, 45% de gasto público. Tenemos 20% de gasto público. Subimos a 25% de gasto público y de pronto, cuando vino la soja a cara y demás, pasamos a gastar 43% de gasto público. Y ese aumento de gasto público no sirvió para nada para la gente. No le sirvió para nada. La salud empeoró, la educación empeoró, la inseguridad empeoró. Se gastó en aumentar el empleo público, en aumentar los planes sociales y un montón de cosas. ¿La fuga de los dólares central fueron a gasto público de salario? Lo que vos llamás fuga... Caputo y toda la banda delincuente de la City. Lo que vos hablás de eso, lo que está el origen de ese problema es el gasto público. El gasto público tiene que ver, o sea, las mesas de dinero roban por el gasto público. Pero por supuesto, si yo te digo que tenemos que eliminar el déficit fiscal, eliminas el problema financiero. Y al eliminar el problema financiero, no tenés nunca más LELIX, no tenés nunca más nada de todas esas trejes y manejes que hace el Banco Central. ¿Y cómo creces? Todos esos, es que justamente es al revés. La inversión de los países, caso de Irlanda. ¿Caso? De Irlanda. Creces porque da seguridad jurídica, porque tenés impuestos bajos, porque le permitís a la gente que viene a invertir que se lleve la plata cuando gane plata. Entonces, los que fueron a invertir a China, la primera década mandaban 700 millones por año. ¿Y por qué invierten en Irán? Pero se podía sacar el dinero, pasaban a 7.000 millones, después pasaban a 70.000 millones. ¿Por qué hay inversiones en Irán y en Irak entonces? ¿En dónde? En Irán y en Irak. La verdad que no estudié esos casos, ni Irán ni Irak. No son mis modelos. Tienen inversión a pesar de todo, la guerra civil. No son mis modelos para nada. Crecen, las inversiones van igual. La verdad es que no te puedo dar esos países porque no los conozco. O sea que la verdad no quiero hablar de lo que no conozco. No son mis modelos de ninguna manera. Yo estudié los modelos que me parecen exitosos para salir de la pobreza muy rápidamente y alcanzar a los países desarrollados y tener que los sueldos de los argentinos sean 3 o 4 veces más altos que los actuales en 20 años. Eso es lo que yo estudié. ¿Cómo hacemos? Es un montón 20 años. No es un montón, porque tenés que... No, discúlpame. O si hubiéramos empezado hace 20 años, hoy teníamos 4 veces más alto. O sea, hace 20 años se privatizó todo y nos fuimos al carajo. No fue hace 20 años. Fue Caballo, nos estafó, nos robó. Fue en el 90 y pico, o sea, hace bastante más de 20 años. Y hubo un periodo muy corto de 3 o 4 años donde se hicieron esas reformas. Y después se volvió al gasto público, aumentar el gasto público. Se hicieron algunas reformas que fueron la convertibilidad, bajó la pobreza a la mitad, bajó la inflación a 0, estabilidad total durante 10 años con inflación 0, pero se privatizaron las cosas que a vos no te gustan y a mí sí. Nada, una parte se vendieron para mantener ficticiamente una paridad cambiaria. Te doy un caso personal mío. Dale. Mi primer teléfono lo pagué durante 27 meses. Plan Megatel de Alfonsín, ¿se acuerdan? Con escritura pública. 27 meses. Sí. Después de pagar 27 meses, recién ahí me pusieron el teléfono. Claro. Con las privatizaciones ibas y te compras el teléfono. No, pero eso no se privatizó. Eso fueron inversiones nuevas. Pero para ese país que vos decís no sobran 20 millones de personas. Todo lo contrario. Escuchá lo que te pero es todo lo contrario. En el 74 tenía 20 millones. Y había registrados 6 millones de asalariados. 6 millones Hoy, y medio. 40 y tantos, no sé cuánto es. Seguimos con 6 millones y medio. Con 6 millones de asalariados porque no hicimos lo que tenemos que hacer. Pará. Hicimos todo lo contrario. Pará. Pero Santiago te explicaba qué pasa si recaudamos más por esto, por aquello. Estás cada vez peor. Cuanto más le sacás al sector privado, peor estás. Porque hay un problema de pensamiento. Explícame por qué Chile puede cobrar más por el litio que lo cobra Argentina. Quiero explicar lo siguiente. Si lo decía el padre de la Constitución de Argentina es Juan Bautista Alberdi. Y él explicaba que la riqueza no la producen los gobiernos, la producen las naciones. La riqueza de una nación la producen las naciones, no los gobiernos. El error de los argentinos es creer que el Estado crea riqueza. La quita, no la crea, la quita. Si cuanto más riqueza le quitas al sector privado, la gente es más pobre. Pero privado no, en el caso de lo que él te estaba hablando de los recursos naturales. ¿Por qué no debe recuperarlo el Estado de los recursos naturales? Un país en el mundo el país que más conozco en el mundo fuera de Argentina es Estados Unidos. Voy una vez por mes. Y yo te puedo asegurar que lo que vale hoy en alquiler no valía hace 20 años. El sueño americano se terminó
creo que ese fue el gran secreto de Trump, apuntar al sueño americano. Por supuesto. Por eso estoy coincidiendo, porque empezaron a hacer cada vez más peronismo. Eso es el Estado de Estados Unidos de hoy. Exactamente, porque están empezando a hacer eso. Bueno, y por eso está empezando la decadencia americana. Pero contesta eso, ¿por qué no estás de acuerdo con recuperar los recursos naturales? Pues no queda claro. No es recuperar. Los recursos naturales, por ejemplo, sí, en los países que mejor funcionan, que cuando Estados Unidos funcionaba bien, eran de la gente. Es decir, la tierra era del que la tenía. El que descubría el oro era de él, no era del rey. En Argentina era del rey, y por eso pagamos regalías, ¿sí? La mejor forma de distribuir la riqueza era, distribuir la tierra, y todo lo que está ahí, lo que cada uno encuentra, es de él. Y eso produjo un milagro de crecimiento extraordinario en California, en todos esos países. California fue pobre durante 300 años con dominio español. Pero los ingleses tienen un límite. Pero fíjate lo siguiente. De la tierra. Sí, los ingleses lo tienen. Pero te quiero decir, Estados Unidos tiene esos 300 años de dominio español. ¿A qué fueron los españoles a América? A buscar oro. No lo encontraron. Privatizaron la tierra y apareció el oro. ¿Entendés? La riqueza de las naciones las hacen las personas. Cuando nosotros tenemos un esquema... Ya, Agustín, pero donde... hoy el mundo tiene un problema serio, y nuestro vecino de acá al lado lo tiene, que es Uruguay, tiene limitaciones al consumo del agua. Argentina tiene agua importante cantidad de reservas de agua. Me parece que se puede vivir sin oro y el agua la puede vender también, ¿no? En ese criterio, ¿no? El agua es muy difícil de vender, porque el costo de transporte es altísimo. La venden los gringos. Yo cuando vi que los gringos empezaron a vender el agua envasada, yo no podía creer. Solamente los americanos inventan eso. Es verdad, pero eso es solamente el agua de consumo. El agua de consumo humano es una muy pequeñita parte del agua que vos utilizás. Una muy pequeñita parte. Utilizás agua para regar, utilizás agua para lavar, utilizás agua para un montón de cosas. El transporte del agua es carísimo. Entonces solamente la podés, cuando la compras enlatada, es carísima. Vale lo mismo que la Coca-Cola, prácticamente un poquito menos, pero es carísimo. Entonces eso no sirve. Lo que sirve es entender cómo haces para que la Argentina tenga 1 millón más de empresas pequeñas. ¿Sí? Tomamos al agroexportador ladrón, chorro y contrabandista, le ponemos los impuestos que corresponden y lo obligamos a reinvertir la renta de lo que gana en producción industrial manufacturada de lo que exporta. Eso es lo que viene haciendo hace 70 años y no funciona. Sí. En la Argentina existe la obligación de reinvertir en manufactura. En Argentina... La renta agropecuaria. En Argentina hace 70, 80 años se ha instalado la idea que hay que robar al agro para desarrollar la industria. La banderita de la propiedad privada es un tema que está en el Código Civil, pero viene después de la patria. Primero está la patria y después la propiedad privada. Con lo cual, el interés colectivo está por encima del interés individual de la propiedad privada. Con lo cual, cuando vos tenés pobreza estructural, nadie le roba al dueño del título de propiedad del campo, porque el campo es de Argentina. Vos lo tenés concesionado con un título de propiedad. Ese concepto que vos tenés es el contrario al de la Constitución Nacional. No, al contrario. No, tenés que leer a Alberdi. Te sugiero que leas... Yo no quiero leer a Alberdi porque no estoy de acuerdo con Alberdi. Bueno, pero es el que hizo la Constitución. No pierdo tiempo. Pero es el que hizo la Constitución. Yo me planteo desde mi lugar y no desde el tuyo. Vos seguís leyendo a Alberdi y te regalo todos los libros. Ya los tengo. Si consigo te regalo más. Consigo una... Te va la colección. Mira, viste que aparecieron 2 cuadros ahora inéditos de... ¿Cómo se llama? Creo que de Van Gogh, que eran... Lo que no tengo son las partituras de Alberdi. Si las consigo y te las mando. Dale. Así de completo. Pero en la Argentina, el saqueo agropecuario, que tiene 480.000 millones de dólares en el extranjero. Todo lo contrario. Saqueo agropecuario, son contrabandistas de dinero, se dedican a transferir renta al extranjero, a cajas de seguridad y paraísos fiscales. Eso que está afuera. Esas son las ideas que no funcionan, que están hace 80 años ¿qué hace el que han destruido a la Argentina. ¿Qué hace el dinero ahí afuera? ¿Cómo se lo llevaron? Explícamelo. Primero, el sector agropecuario, yo conozco muchos productores, son los que más invierten en Argentina. Eso es falso. No es falso. Es real. Pero además... Es falso, porque la proporcionalidad de la inversión en tecnología para cosechar cada hectárea es el 0,1 porcentual de lo que se roban. Pero además de eso, que pensamos diferente, nuevamente... Pero ¿sabes qué pasa? Te escapas de los números. No me escapo de los números. Cada hectárea cosechable, cada cosechadora... En Argentina le roban al agropecuario, al sector agropecuario de una manera... Nadie le roba porque ellos no son dueños de la riqueza. El país es el dueño de la riqueza y tienen concesionada la producción. Yo no estoy de acuerdo. Mirá, el título de propiedad pero para nada, vos, por ejemplo, yo en una época compré unas hectáreas, ¿no? ¿Cómo hice?
Bueno, trabajé muchos años en el sector, en mi profesión. Y así se hace. Y con eso compré. Lo que compré es mío. No es de ustedes, es mío. La tenencia Entonces, y de la además, muda propiedad y la explotación. Y después, cuando vos producís, que vos adquirís sobre lo que vos producís, no te hace dueño de eso por encima del interés nacional. Eso lo dijiste, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Andá a Estados Unidos y cuando declaran de interés nacional el trigo, andá a decirle que es tuyo. Andá a decirle, no, esto es mío, ¿eh? Y si te vienen a invadir el terrenito, te defendemos solo, viene el ejército de Argentina. Pero por eso, cuando uno paga los impuestos... o sea que el ejército es la policía privada tuya, es una agencia de seguridad. Lo que vos pagás de impuestos, por supuesto, va a defensa, seguridad y en algunos casos educación. ¿De qué? ¿De la propiedad privada? ¿Perdón? Por supuesto. El ejército es para defender la propiedad privada de los terratenientes. Pero desde ya. ¿Para eso es? Yo creo que era para la defensa nacional, soy un boludo. Pero es que no existe otra cosa que los individuos. ¿No existe otra cosa? No. ¿En serio? Pero por supuesto que no. O sea que somos un conjunto de individuos. Por supuesto. Un conjunto de individuos que... Somos títulos de propiedad nosotros, un QR. No, el título de propiedad es lo que te hace libre. ¿Libre? Por supuesto, si vos no tenés propiedad... que te hace esclavo, pagar impuestos, mantenerlo. No, si vos no tenés propiedad, no sos libre. ¿No sos libre si no tenés propiedad? Por supuesto que no. ¿En serio? Pero por supuesto. Los artistas están cagados. Yo estoy al revés, le digo, yo tengo tan pocas cosas que soy el tipo más libre de este lugar. Pero perdón, ¿y por qué decís que si no tenés un título de propiedad no El derecho de propiedad es el derecho a ser dueño del fruto de tu trabajo. No necesariamente, lo podés heredar y no haber hecho un carajo. Si vos no sos dueño de una propiedad igual. Heredaste de tu abuelo, que laburó, sos un vago de mierda, tenés un título de propiedad. Si vos heredaste de tu papá o de tu abuelo, es porque él era dueño del fruto de su trabajo y te lo regaló. Pero vos no ganaste nada, vos sos un heredero. Por supuesto, pero el origen de la propiedad es el fruto del trabajo de la persona que lo hizo. Heredaste el sacrificio y la transpiración de tu abuelo y vos sos libre gracias a tu abuelo. Vos no haces nada. Pero alguien lo hizo. No, alguien lo hizo. Si vos tenés vos laburás como negro, te haces un kiosco. En Estados Unidos te descosen con el impuesto a la herencia, te descosen. Cortan la mitad. Acá te descosen mucho antes del impuesto a la herencia. Acá te sacan mucho más. Empezaste recién. Si vos laburás como negro... Si vos laburás de una manera espectacular. Ahora es de manera espectacular, pero recién era como negro. Bueno, pero lo dije. Pero es interesante saber por qué pensás así. El mundo se hizo gracias a los esclavos. Esa es una frase que hemos utilizado. ¿Vos nunca lo usaste? Sí. Yo después no digo las cosas que decís vos. Sin esclavos no habría pirámides. Si vos trabajás Pero no le dejan pasar una, pobre Agustín. Somos mucho contra uno. Si vos trabajás duramente, el fruto del trabajo... el ministro de Economía de Milei, por lo visto. No, ¿en serio? Y a mí me parece. No, yo no he dicho eso. Pero que me lo han dicho. No creo porque nombró Letonia, Lituania. Es comunista. Esteban es comunista. Esos países son los que salieron del comunismo. Bueno, pero son países... Tiene adentro el gen, vos sabés, como en la vacuna. Igual creo que están dentro de la operación especial de Putin en cualquier momento. Lo que era fascinante de esos países es que no tenían empresarios. Porque a mí lo que me interesa es cómo crear riqueza. Porque esa es la forma de eliminar la pobreza. No hay otra. La única manera de eliminar la pobreza es crear riqueza. Crear riqueza. La única forma de crear riqueza, y no hay otra, no existe otra, es que la gente sea dueño del fruto de su trabajo. Y ese es el derecho de propiedad. Y ese no es el derecho de propiedad. Ese es el derecho de propiedad. Eso no es el derecho de propiedad. Bueno, son dos cosas distintas. Perdón, ese es el derecho de propiedad. No es el derecho de propiedad. Vos podés trabajar, ser dueño de tu sacrificio y no necesariamente tener que tener bienes. De nuevo, vamos al mismo No es tema. necesario adquirir bienes. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para comprar Para cosas? viajar, para pintar, para hacer lo que se te cante. No necesitas tener propiedades para ser libre. Necesitas ser libre de gastar lo que es tuyo en lo que vos quieras, no en propiedades. Pero lo que es tuyo, ¿qué es? ¿Es tu propiedad? La libertad. No, es tu propiedad. No, ¿qué propiedad? Lo que estoy diciendo, está haciendo a ver, Facundo Cabral era multimillonario, vivía en un hotel y alquilaba la habitación. No me hagas de sofista. Nunca compró una propiedad. Pero vos llamás propiedad... ¿Al título de propiedad? No, ¿a qué te voy a llamar? Vos llamás propiedad a una propiedad inmueble. Ese es un propiedad tipo de es auto, inmueble, muebles, guitarra, lo que vos quieras. Y también dinero. Sí, claro. Y bueno, entonces vos sos dueño de tu dinero. Lo que hagas con tu dinero es otro tema. Sí. Pero el derecho de propiedad es todo eso. Si vos tenés dinero para viajar, ese es tu derecho de propiedad.
Sí, si vos tenés... y sigue viajando. Bueno, están de acuerdo, en algo están de acuerdo. Entonces. Pero el derecho de la propiedad es todo eso. Después tenés eso. propiedad inmueble, propiedad mueble, y dentro de los bienes muebles tenés también el dinero, el Muy bien, cash, ahora frena ahí. activos, lo que quieras. Eres tener, artista ladrillos. y genera sus bienes que vos decís, Por producto de supuesto. su trabajo, en base a su arte. Ese es su capital. Por supuesto. Trabaja, La pobreza total. trabaja de artista. Muy bien. Él no heredó un campo Mi para hijo- producirlo. Él tiene... Entonces, mira, te pongo un caso. Mi hijo es músico, Muy bien. ¿sí? Y yo ahora vengo de Los Ángeles porque lo fui a visitar. En Los Ángeles, un músico no está en la pobreza. Esa es la hijo? diferencia. Un músico Sí. no está en la pobreza. Michael Jackson tampoco era pobre. Vos estás como maestro de está bien. música durante La un Gorda año. Sosa tampoco era pobre. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Acá tampoco No, era- estoy hablando de un maestro de música, no estoy hablando de un exitoso, Claro, de alguien popular. famoso, Para conocido. nada, estoy hablando de una ¿Cuánto persona paga alquiler tu hijo? que no es famoso, que simplemente fue como maestro de música, estuvo en Boston un año, y con eso ya se pudo comprar un autito. ¿Sí? Entonces, y ya está empezando a crecer y tiene ¿Cuánto paga posibilidades. alquiler tu hijo? Paga mucho, vive de a dos, paga la mitad, se arregla. ¿Qué edad tiene tu hijo? Pero ahorra mucho más de lo que ahorraría acá en 10 años. Bueno. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahí entendí. Tiene 29 años. 29. Yo a los 29 tiene- años era padre de 2 hijos y tenía una petrolera. Acá. Bueno, perfecto, pero te Y quiero ganaba decir... más que tu hijo allá. Pero hoy la realidad es que muchos La chicos no realidad- ven la salida acá, eso es cierto. La realidad es que Hoy- acá no tenés salida y allá No. sí tenés salida. Es cierto. La- Esa es la triste, realidad. La pero realidad es que es allá no hay desempleo y el salario básico mínimo que te pagan cuando vos no sabes hacer prácticamente nada, son $16 por hora. Está bien, muy bien. Por hora. Son $160 por un día de 10 día. horas, y porque laburan mucho, ¿no? Bien. Pero ponen 8 horas un poquito menos. De hecho, las horas extras te las pagan $22, por ejemplo. Entonces te Y pagan... viven en dólares. Por supuesto, ganan mucho más y ahorran mucho más. Por ejemplo, los precios de los alimentos son más caros, claramente. ¿Cuánto le cuesta a un americano comprarse una casa? Bueno, ¿Cuántos sueldos le llevan? tienen la enorme ventaja de que tienen créditos a muy largo plazo. Mueren sin ser Claro. titulares. Y, no, son titulares cuando murieron. 50 y años, 60 años. No, 30 años. En 30 años tenés tu 40 te va casa, a pagar la casa. pero y la pagan, y tienen su propia casa. 30 años antes tenías créditos acá y mucha gente, por gracias supuesto, a eso, entonces, pudo tener su casa. Hoy nadie puede Pero- tener su casa así. Yo lo que digo es, no nos tapemos los ojos. El mundo ha tenido un progreso impresionante y nosotros estamos en una decadencia absoluta. Sí, lo tuyo es una Entonces, parcialidad absoluta. no. Nunca hubo tantos pobres en el mundo, nunca hubo tantos No, marginales eso en es el mundo. falso. No es falso. Eso es totalmente El progreso no, está no, centralizado, no, Santiago, es transversal. Eso es totalmente ¿Sí? ¿Querés que falso. vayamos a la India? Eso es totalmente ¿Querés falso. que vayamos a Hasta- China? hasta ¿Querés, la ¿Dónde India- querés que te lleve para mostrarte que mentís? China. De los 8.000 millones de habitantes, No, más de la mitad son totalmente- pobres y viven en la marginalidad. No, eso sin es- acceso a las tecnologías ni al Eso bienestar. es absolutamente falso. No hay nada más democrático ¿Qué? que la aceleración de la tecnología. Es un delirio. Y eso. te- Acá, decime cuántos indios tiene celular. Mirá, vamos a la India y le la preguntamos. mayoría de che, los indios- a Nigeria, ¿cree que vayamos? Te estás Vamos a África equivocando. profunda y me Te estás me equivocando. mostrás. ¿Sabes cuántos celulares hay en África? Sí, un montón. Hay Sudáfrica. en África. Sudáfrica. ¿Sudáfrica cuántos habitantes tiene? En Sudáfrica hay un montón de celulares. ¿Cuántos celulares tiene Es Sudáfrica? lo más chico del África. Mucho tiene. ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuánto tiene? 30 millones. Bueno, hay 1.000 millones de celulares en África. Sí. Entonces no es en Sudáfrica, ¿ok? Está es bien, en pero- África. A ver, ¿cuántos Hay- habitantes tiene el África? La mayor proporción del mundo hoy tiene celulares, más del 80% de la gente tiene celulares. Una vez que tenés celulares, lo que te falta es el acceso a Internet. Una vez que tenés el acceso a Internet, con este aparatito, tenés más acceso a la información de la que tenía el presidente Trump. Está bien, pero son sofismas. A ver. No son sofismas. Sí, son delirios. A ver, Esto es yo vivo más que un rey medieval. Esta es la Yo vivo más revolución, que un gracias rey a medieval. los inventos americanos. Yo vivo más que un rey medieval. Gracias a los inventos Yo americanos. tengo acceso a la salud mejor que un rey medieval. Vivo mejor, pero la cantidad de población del mundo que vive peor o igual es la mayoría. No es cierto. Es cierto, absolutamente Pero, cierto. a ver, si vos yo tomás, les digo a los vamos al caso televidentes- chino. ¿Cuántos chinos hay en el mundo? Mira, muy simple. ¿Cuántos chinos tenés en Yo el les digo a los mundo? televidentes. ¿Hay más Acá pobre o más rico en el mundo? ¿Hay más pobres o más Acá- ricos en China? Es el tema. 1.500 millones. hay mucho menos 1.600 pobres. millones de indios. ¿Viven mejor No. o peor? No, pero viven mejor. Y desde ya no que viven tienen agua mejor. potable. claro, viven si el mejor. mundo evolucionó por donde vos decís. China cada vez más sacó rico, de la mejor. pobreza. China tenía una pobreza fenomenal. Medida por La un sigue dólar. teniendo, es espantoso. Por la un dólar pobreza por china. habitante, China tenía China multiplicó por Bueno. 5 sus salarios.
No sé de ¿Qué salario? Lo que tienen que Mao salario. hizo ¿Vos tenés idea de la cantidad de revolución? chinos que están fuera del sistema? Mao hizo la revolución prometiendo un plato de arroz Pero por día. O sea, todo lo que creer. venga de arriba. ¿Vos me estás ganancia. diciendo que hay Pero 1.500 no. millones de chinos con celular y ver, salario? Yo lo que estoy diciendo es toda la información la tienen acá. A los televidentes les digo, está todo No, la información acá. estadística del gobierno chino la tengo Está, del gobierno chino. no, está toda acá. 1.500 millones de chinos con Está toda salario acá. y celular. Te estoy preguntando. Sacaron Con salario y celular. Sac- Decime sí o no. de eso que comían un plato de arroz por día. 1.500 millones de chinos con salario y celular. De un- ¿Por sí o por no? No, de un Pero- plato de comida Por por, sí o por día, no. de un plato de comida por Sí. día que tenían $1 Sí. por día, Sí, sacaron de la pobreza 800 millones de habitantes. sí. 800 millones sobre 1.500 millones. Sacaron a 800 millones de la pobreza. ¿El resto? La pobreza del mundo se fue cayendo de una manera El resto de los espectacular. 1.500 millones, ¿qué hacen? China tiene mucho menos pobres que antes, ese es el punto. Pero, a ver, vos dame número. Sobre 1.500 millones, ¿cuántos Mirá, accedieron a la Sí, tecnología y al te doy- bienestar del te doy salario? el número de la pobreza Sí. global. Sí. La pobreza global, medida con $1,2 por día, ajustados por inflación, ¿no? Para poder hacerlos comparables. Con ese número, claro. No hay pobre con $1 por día. Claro. No, $1,2 por No hay día. dólares, no hay pobres. Pero no importa, porque lo que estoy hablando es de. Vos pedís cualquiera sea la vara que midas. Tenés que poner ¿Usted una tiene vara. $1,2 por día? Vos tenés Yo, que, mire, me hago una fiesta. vos tenés que poner una vara. Tenés que poner una vara. Y cuando pones esa vara, tenés que ver cuántos están arriba y cuántos están abajo. Puedes hacerla con $1,2, puedes hacerla con $3. Sí, arriba de $1 estamos. Puedes hacerla con $3 por día si querés. El dato es $50 por día, ¿qué tal? eso no existe, porque ahí sí tenés, eso es riqueza, eso no es pobreza. Riqueza. $50 por día ya es riqueza, por supuesto. Ya tenés un nivel de riqueza muy superior al que tuvo la humanidad durante 1.000.000 de años. $20 por día. Entonces, lo que quiero decir es, cuando vos mirás, ponés una vara, como te la mide el Banco Mundial, como te la miden todos los que estudiamos estos temas. Tenés la de $1,2 por día, la de $3 por día. Vos Y estás vas diciendo que en la viendo- Argentina una persona y la- te debe con 1.000 pesos por día. No, lo que estoy diciendo es que cuando vos pones $1 una por día. vara, tenés que ver, con esa vara medís. Es falsa la vara. ¿Cómo vas a medir con un $1.20? ¿Qué hace una persona en la Argentina o en el Con mundo con cualquier $1.20? vara que vos pongas, la pobreza cayó. No, es falso. No Vos es no me falso. podés decir que una persona vive con 1.000 pesos por día y que por eso no es pobre. No, es con un esta delirio. inflación no puedes vivir ni en pedo. Es un con- delirio. Pero Santiago, si me decís que es falso, me Es tengo que ir, falso. porque ¿Vos no vivís tiene- con $1.20 por día? Pero lo que no me estás... ¿Comés con $1.20 por me día? resulta- Lo ponés como medida de referencia. ahí Me tenés. resulta muy difícil conversar Es contigo que en no esta puede en ser esta que vos pongas situación. una vara de $1.20 como para decir que esa es la vara que supera la pobreza. Si vos no querés escuchar... Te escucho, no me digas $1.20. no me Decime estás escuchando. lo mínimo que necesita Pero, una persona para perdón, vivir por es día. lo que te están diciendo, no es lo que digo yo. Es la forma en que lo mide el Banco Mundial, Sí. es la forma Sí, en que lo miden los justamente países. no creo en las bondades del Banco Mundial. Me seguís poniendo ejemplos que no me sirven. Bueno, nada te sirve. Sí me sirve que me digas No, que no el te salario sirve. básico que debe garantizar la Te estoy subsistencia diciendo que los de vestido, países- comida A y ver. subsistencia diaria para viajar está garantizado. Ahí no sos pobre. Eso lo Con tenés- $1.20, ¿cómo me vas a decir que no sos pobre? Bueno, eso lo tenés en todos los países capitalistas, ¿En todos? en todos. Nosotros somos capitalistas, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué no? Por supuesto que no, porque tenemos el país que tiene más altos impuestos del mundo. ¿Qué tienen que ver los impuestos con el Que capital? le robás el capital a la gente. Le robás el capital. Por supuesto. El capital, en términos tuyos, ¿qué sería? Es todo lo que tiene la gente. ¿Vos crees que el Estado no existe? La gente de repente tiene El Estado es prioridad por encima de la el estrategia Estado- global de un país. El Estado es un costo para la gente. El Estado es un costo. Es un Sos costo, anarquista. es un costo para la gente. Sos anarquista. Contra ese costo, Sos anarquista. contra ese costo, Sos anarquista. ¿Estás No. en contra del Estado? Sos te anarquista. estoy diciendo, Es un ANCAP. si me dejas terminar, si me dejas Sí, terminar la escúchense, porque si no frase, se están peleando todo el tiempo. Pero me dice la que el gente Estado la es un vuelve costo. loca. si me dejas Usted terminar trajo la el primero. frase, A primer anarcocapitalista lo trajo usted a la Sí, tierra. es verdad. Así que- Sí, si me dejas terminar la frase, Eso es verdad. el Estado es un costo para la gente y recibe a cambio de ese costo seguridad, o debiera Que no recibir recibe. Claro. seguridad, defensa, Que no recibe. pero que debiera recibir. Bueno, defensa, por suerte no tenemos vecinos belicosos, porque si no es imposible defender a Argentina, no tenemos Sabemos, ejército. ¿viste? No sabemos. Si lo tenemos a Rusia al lado, estamos en el horno. Ya nos hubiera invadido. Y si lo vemos a Estados Unidos, ni te cuento. Si fuéramos yo socios podría y de no lo Rusia, hace. no tendríamos problema. Pero No nos invadirían. después, educación y salud, ¿verdad? Eso es lo que estamos pagando hoy. La clase media argentina
durante mucho tiempo una buena parte iba a la educación privada. Tenías toda la educación religiosa, los católicos, los judíos, los que... Hoy también, la que puede lo sigue haciendo. La que puede lo sigue haciendo. Pero de hecho, y esto es fascinante para verlo, porque te demuestra las ganas de salir de la pobreza, cuando vos mirás en la última década, salvo estos últimos años, que la situación es muy, muy mala, veías 350.000 personas en la provincia de Buenos Aires que pasaron de la educación pública estatal a la educación pública privada, o sea, de gestión privada. Ese salto se dio porque buscaban mayor seguridad, entre otras cosas, porque en la pública, en la estatal, había pocos días de clase o menos días de clase, no sabía si tu hija estaba en el colegio o si la habían largado. Entonces, hicieron un esfuerzo de pagar, aparte de lo que ya pagan en sus impuestos, para pasar a la educación privada. Yo trato de ver las cosas como son, no de fantasías ideológicas, sino de las realidades. Y las realidades es que ese costo, que es enorme, porque el costo enorme la pagan, el que es millonario en Argentina ya se fue, ¿sí? Los más millonarios de Argentina se fueron de la Argentina, les cobramos tantos impuestos que se fueron. Entonces se fueron, por ejemplo, todos los unicornios, los dueños de los unicornios se fueron. ¿Por qué se fueron? Pues les cobramos exagerados impuestos, nada más que por eso. Ninguno de ellos quería irse, todos aman la Argentina. Y sin embargo se fueron. Se fueron porque los matamos a impuestos. Crearon enorme riqueza y hoy crean una riqueza mucho más grande, pero en otros países. Esa es la realidad. ¿Cómo llegas al dólar 20? Porque al final no terminaste de explicar. Bueno, pero entonces volvamos a eso, si querés. Entonces, lo que yo digo, si querés medir la pobreza, poné la vara que quieras, mirá los números y te da que ha bajado fuertemente. Si tomás la de $1.20, bajaste de 40% de pobreza a 9% de pobreza. Si tomás la de 3, el dato va a ser más arriba, pero también podemos poner 0.20. La tendencia es la misma. ¿Por qué no ponemos 0.20? Cuando era pibe... Pongamos 0.20, así no hay pobre en el mundo. Si es una cuestión de estadística... Toda la secundaria me llevé matemática y contabilidad. Hoy soy un hombre grande, doctor en ciencias penales, y sigo sin entender la economía. Porque, viste, como variable, porque está bien, por ahí como valor de referencia que vos lo marcás, por ahí anda, qué sé yo. Pero hay una cuestión, digo, ¿qué haces con 20 acá en Argentina, no? Pero también se puede trasladar al mundo, porque decíamos, en el mundo hay más ricos o más pobres, hay más pobres. No, no hay más pobres. ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Los matamos? Hay algo que hacer con los pobres. No, es que por no más hay, esfuerzo es al revés. ¿Cómo salió de la pobreza Irlanda? Irlanda hoy, los salarios son tremendamente altos, y no hay más pobreza, no hay desempleo. ¿Cómo hizo? Bajó los impuestos, achicó el gasto público, entraron las empresas y hoy es una maravilla. Esa es la realidad que no quieren ver ustedes. ¿Quién es el principal cliente de Irlanda? ¿La comunidad? Hay un montón. ¿La Comunidad Económica Europea? ¿El principal? ¿Es Comunidad Económica Europea? Principal. Bueno, está en el mercado común. Ahí, bueno, el mercado común se está en el mercado común, ahí está el tema. Pero desde ya, tengamos un mercado común. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con Europa, por supuesto, podemos tener tratado de libre comercio con Europa, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tratados de libre comercio con todo el mundo. El problema que tenés es que la multilateralidad la tenés que ejecutar dentro de un marco estratégico y no te dejan ser multilateral porque te imponen condiciones. Tiene que haber reciprocidad. Tenés que estar de un lado del otro. Yo particularmente elijo el lado de Rusia. Vos elegís el lado de Estados Unidos, cada uno elige el lado que quiere. No, ahora, yo elijo comerciar con todos, con Rusia y con Estados Unidos. La multilateralidad es desde uno uno puede ser, pero no es cierta, no existe. No, de hecho no es así, porque por ejemplo vos mirás a Chile. Que se me va, Chile ha hecho, y yo también. Chile es una factoría británica. Chile ha hecho tratado de libre comercio con todos los países. Por la vía del colonialismo británico, no por la vía de la independencia. Tiene tratado de libre comercio con China. ¿Tiene tratado de libre comercio con China? ¿Y cuál es el problema? Si Inglaterra también comercia con China. Chile es un país hermano que tanto nos respaldó en Malvinas. La verdad que una admiración tengo. La vida por Chile. Me vuelvo loco con eso. La vida por Chile. No quiero interrumpirte, pero me quiero ir y no quiero que después digan, se fue en un momento. Yo le quiero decir una cosa. Primero, buenísima idea siempre de traer gente con libre pensamiento que piensa distinto de nosotros para demostrar que nosotros no somos unos cerrados. Esto no es C5N. Eso es verdad. No es el borrón. No es borrón. Pero hay otras veces que me han dejado hablar mejor. Hay otras veces que me han dejado hablar mejor. No, ahora seguí, si nadie te... No es un diálogo. Ahora tenés límite de horario 3 acá. minutos. Y lo segundo que quería decir, antes de irme exactamente, y con esto salgo corriendo, es... Me encanta siempre escuchar a los liberales porque eso me hace mucho más peronista. Chao, Veronelli, hasta luego. Saludos, Chao.
No, a ver, aclaremos. Vos acá no tenés límite de tiempo. Podés hablar todo lo que quieras. No, pero yo sí tengo límite de tiempo. Bueno, pero no porque nosotros te ponemos un límite. No, estoy de acuerdo. Pero hay veces que me permiten desarrollar mejor los conceptos. Si te tenés que ir, metele pato. Sí, si me dejás dale, aproveche. Un concepto. Argentina está en hiperinflación. Lo que yo creo es que la inflación en Argentina hay que erradicarla definitivamente, para siempre, de forma tal de hablar de algo real, y dejar de hablar de temas nominales. La diferencia entre lo nominal y lo real es que vamos a hablar de un precio que va cambiando todos los días. Lo real es que los precios no cambian. Entonces hablamos de las cosas reales. No tenés que renegociar los salarios todos los meses. No tenés que aumentar los sueldos todos los meses porque las cosas valen lo mismo. Entonces eso es fundamental, ¿sí? Entonces la propuesta que nosotros tenemos distinta, y ni siquiera hay una sola, la dolarización es una propuesta, pueden serlas de otras maneras. Hay varias maneras de tener inflación cero. Entonces la discusión política de este año para mí tiene que ser cómo llegamos a inflación cero en 1 año y medio, y nosotros tenemos varias propuestas para poder hacerlos. Una es la dolarización, otra es la convertibilidad, que aunque no les guste, son maneras de tener inflación cero. Otra puede ser una moneda común, también puede ser con un banco central totalmente independiente, no político, absolutamente no político. En los papeles lo es. Lo contrario, no lo es para nada. En los papeles lo es. Sí, pero no estás inventando nada que no esté escrito. Sí, porque tenés, primero porque la Carta Orgánica del Banco Central la cambiaron, la modificaron y la prostituyeron. La Carta Orgánica del Banco Central tiene que tener un solo objetivo el Banco Central, que es inflación cero si tenés Banco Central. Y la otra es, por ejemplo, la de mi ley no tengo Banco Central, entonces ya no tengo problema de que me roben emitiendo que alguien tiene la máquina falsificadora de billetes. ¿Sí? Entonces te falsifican billetes permanentemente y tus billetes valen cada vez menos. Y el que reparte los billetes falsificados es el dueño de la pelota. ¿Sí? Entonces hace lo que quiere con esos billetes. Y esos son los políticos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Tiene que tener un sistema de moneda sana. Entonces discutamos de qué manera podemos tener moneda sana, y yo les aseguro que con moneda sana la pobreza cae a la mitad. Utilizar una cuasi moneda. Después, eso decía Cavallo la convertibilidad. Claro. Y así funcionó. Y así terminó. Y funcionó muy bien. Y así terminó. No, Cavallo se fue en el año 96. La pobreza había bajado a la mitad, el desempleo estaba bajando, estaba creciendo muy fuerte en Argentina. Se fue porque se le acabó todo lo que tenía para vender. Se fue porque fue porque le prohibimos vender ya. Se fue porque se peleó por Menem porque lo acusaba de corrupción a varios personajes que estaban cercanos a él. No, ese fue Benedetti. Ese fue el diputado Benedetti. No, Cavallo estuvo 12 horas en el Congreso en el 95 acusando a Yabrán. Yo estaba ahí. Sí, lo acusó durante 12 horas seguidas en el Congreso a Yabrán. En pleno gobierno de Menem, él acusaba a un aliado de Menem. O sea que hay que respetar eso para mí, porque luchó contra la corrupción. Pero vos decís que tuvo que ver con la salida de Cavallo, no se podía haber mantenido si era tan buena de hecho... de hecho, tardó... Yo lo viví esa época. Yo lo viví mucho. De hecho, lo quería sacar a Cavallo, porque estaba la pelea Menem-Cavallo. No es recuerden, así, era entre ellos la pelea, entre Menem y Cavallo. Pero claro que Pero Yabrán no tenía nada que ver. Yabrán fue una cuestión. Digamos, había una pelea entre Menem y Cavallo. Yo la viví. Yo también la viví. El presidente hay uno solo. Hecho, si no te gusta, te vas. El presidente le dijo, yo te digo, supuesto, estuve con el hombre. El presidente le dijo, Mingo, no hay ningún problema, mandate que yo me encargo de todo. Y así fue. No fue así. Él le quiso decir eso en el 95. Y cada vez que se iba, el mercado se destruía. Y cuando el mercado se destruía, Menem se acobardaba y lo volvía a llamar. Entonces, se lo mantuvo un año más. Después de esmerirarlo durante un año, lo terminó echando en el 96. Pero me tengo que ir. Son muchos temas, así que lo terminaremos en la próxima. Te pido una palestrigo, porque la valoración que vos haces de Cavallo obviamente no es la que hacemos nosotros. Para mí Cavallo es un bruto corrupto, insostenible, que no tendría que caminar por la calle. No tenemos. Pero son diferencias. Son diferencias buenas y malas, pero son diferencias de visión. No la vamos a conjugar nunca. Pero sí estoy de acuerdo con lo que vos decís en materia de estabilidad económica, de rescate de la emisión. Bueno, eso ya es bastante. No, es que ahí está el punto. Sí. A ver, ¿qué es lo que vos planteás? No, y además tenemos que buscar coincidencias, porque si los argentinos no tenemos coincidencias mínimas en cosas Primera básicas... coincidencia, combatir la inflación. El tema es cómo. Nada más. La discusión es cómo.
Por lo pronto no tenés que emitir, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Bueno, mi mamá lo decía más fácil. ¿Se puede gastar esto? No se puede gastar esto. Bueno, gastamos hasta donde tenemos. Con eso no estoy de acuerdo yo tampoco. con eso cierro, porque ahí tenemos una enorme coincidencia. Ahora, si estamos de acuerdo con eso, ya yo no estoy de Argentina acuerdo. está mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el Estado no, Si el Estado no estuviéramos es de acuerdo con eso, Doña Tota. ya El Estado no es estaríamos Doña mejor. Tota. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, así que me sumo a ustedes también. El Estado no es Doña Tota. El Estado... Santiago, me tengo que ir. Muchas Dale, gracias por la perdona. invitación y lo volvemos a... A ver, ¿vas a ser candidato? No, yo no, No. sé. Mi tarea es tratar de aportar ideas y Bueno, tratar no podés hacer desde de mi la visión... Estás con Esper, ¿no? No, tampoco. O sea, yo colaboro con Tenés todos buena los que onda con quieren- Esper. Está la Yo tengo fundación, buena ¿no? Que- onda con Y es todos el más, los que y es quieren... el más Pero el ojo, ubicado. yo tengo buena onda con trotskistas, con marxistas, con Y acá nosotros te peronistas, queremos mucho, así que... y acá me llevo bien con ustedes, aunque pensemos diferente. Somos todos medio... Es decir, Pero ¿por qué no podés aportar desde... es que yo creo que el debate de ideas es fundamental. Y bueno, Si sí, por más que Congreso te para pones debatir un ideas. gorro partidista, pero el Congreso entonces para ya te debatir escuchan ideas. distinto, porque estás en un partido, querés un cargo. Ah, bueno, pero las ¿no? ideas, si vos Entonces- llevas ideas al Congreso, es donde hay que debatirlas. ¿Dónde vas a debatir las ideas? No, yo las llevo al Congreso, por supuesto las llevo al Congreso. Las llevo al Congreso, se las llevo a los diputados. Y se las llevo a los equipos económicos, y nosotros con la Fundación Libertad y Progreso se las ¿Cuál llevamos fue la última a propuesta todos. que llevaste al Congreso? Llevamos libros Específicamente. enteros con propuestas. Ya llevamos 5 libros enteros. de Ahora, si te propuestas. llama ¿A qué Massa, diputado? harías, A casi Agustín, todos. si te llama Massa en Se este lo- momento, ¿ayudarías Hemos al mandado a gobierno? 500 personas O influyentes sea, de los los distintos partidos. 257 del cuerpo. No sé si A era- nosotros no nos creo que llegaron. sí. Bueno, te los manda. Agustín. Pase de Traigo- factura. Si te llamara Dale, Massa, apenas vengo con el libro. si te llamara Massa en este momento, Pero ¿vos la por supuesto que ayudarías? nosotros ayudaríamos al que sea. De hecho, a Fernández nosotros le llevamos propuestas. En su momento a través No sabe de él, leer. no sé. Pero miope. por lo menos no las leyó a las nuestras Miope. o no les interesaron. Pero, No es con ustedes. pero no importa, pero digamos, nosotros desde ya somos argentinistas. Queremos aportar ideas para la Argentina. Y se las aportamos a todos. Y yo he ido a charlar horas y horas y horas en la corriente clasista y combativa en La Matanza. He estado con el Toti Flores un montón de veces también ahí en La Matanza. Voy al lugar, he recorrido el país en universidades, en escuelas. Me invitan de una escuela a dar una charla a los digamos, a los cuartos y quintos años y debatirlos con los profesores y voy encantado. Yo creo que tenemos una tarea, primero, de mejorar la cordialidad y de mejorar las ideas y el debate de ideas en Argentina. Y volver a la sensatez y tratar de desideologizar. Sí. Eso es lo que yo creo que es importante. Y buscar coincidencias. Por ejemplo, esa que tengo, no contigo, pero por lo menos Yo no, varios no estoy de coincidimos. Yo estoy buscando No, pero no coincidencias. somos cabeza de termo. Por ahí tenemos otra idea, pero que por ahí en el intercambio de ideas encontrás un camino. Hoy te dije lo que vos decís, lo decía Cavallo. Yo me acuerdo de la charla de Menem con Claro, Cavallo. pero cuando ya Acuña. pones- Me acuerdo que se armó un lío con algo, no me acuerdo Sí, qué lo que fue. pasa es cuando Estaba ponemos Toma un también. nombre, Estaba Toma también. entonces ya se armó un empezamos a Muy debatir mal. nombres. Y yo prefiero debatir ideas. Ah, no, claro. ¿No? Porque lo que nos va a sacar adelante es cambiar las ideas. Lo que está clarísimo es que las ideas que gobernaron Argentina los últimos 80 años fracasaron. La cuestión nunca va a ser personal, la cuestión siempre es de idea, nunca es personal. Al Sí. contrario, nos conocemos, no decir que no. Sí, y yo creo que es eso, hay que ser duro con las ideas y suave con las personas. Esa es mi filosofía. Así es, bueno. Gracias por venir. Muchas gracias. Te esperamos siempre.